Señor Jesús, nuestro Maestro y Salvador, venimos ante ti en busca de tu sabiduría, amor y dirección. Te pedimos que a través del Espíritu Santo ilumines la mente y el corazón de quienes participamos de este video. Señor Espíritu Santo, concede agudeza para entender, capacidad para retener y otórganos un método claro para aprender. Otorga sutileza en la interpretación y gracia y eficacia en el hablar. Guíanos a todos con acierto en este video. Acompáñanos con dirección al progresar y llévanos al crecimiento espiritual. Amén. Bienvenidos a nuestro video de hoy, donde exploraremos cómo, en la búsqueda de la verdadera paz y realización, a menudo somos nuestros propios mayores obstáculos. En nuestra vida, como en un espejo, cada decisión, cada error y cada triunfo refleja parte de quiénes somos y de quiénes podemos llegar a ser. Reconocer que seguir a Jesús implica sacrificios personales y la renuncia a seguir nuestros propios caminos. Esto requiere un profundo autoexamen para entender cómo nuestras acciones y deseos están alineados o no con los principios cristianos. Cambiar nuestra forma de pensar no solo implica conocer nuestras propias tendencias y debilidades, sino también buscar activamente reformar esos pensamientos según la voluntad de Dios. Esto es fundamental para vivir de manera que refleje los valores y enseñanzas de Jesús. Confrontar Romanos 12:2. Es fundamental comprender que uno de los adversarios más difíciles que enfrentamos en nuestra vida somos nosotros mismos. Los obstáculos más grandes que a menudo no provienen del exterior, sino de nuestras propias dudas, de nuestras depresiones, tristezas, miedos, la falta de conocimiento de la palabra de Dios y otras limitaciones importantes que poseemos. Reconocer esto constituye el primer paso hacia una verdadera transformación personal. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo perfecto. El mayor problema que enfrentamos es nuestra resistencia a seguir al Señor Jesús. Esta resistencia a menudo se manifiesta en la forma en que ignoramos sus enseñanzas y optamos por seguir nuestros propios deseos en lugar de su voluntad. Vencer esta tendencia requiere un compromiso constante y una reflexión profunda de nuestras prioridades y acciones. Esta resistencia natural a ser doulos o siervos del Señor Jesús nos lleva a oponernos a Él de manera casi instintiva. En la vida enfrentamos dos alternativas. Si nuestra elección no es Dios, entonces nuestra decisión se opone al consenso de todo cristiano. Lo que podría ser bueno se convierte en lo más pobre y oscuro que poseemos. Y esto es un hecho que se avecina y el riesgo está por llegar cuando vivimos un cristianismo sin la señoría de Jesucristo.
Las penas se nos multiplican cuando enfrentamos solos a nuestros adversarios, que son Satanás, como podemos confrontarla en 1 de Pedro 5, del 8 al 9. El mundo, podemos confrontarlo en 1 de Juan 5, 4. Y nosotros mismos, que podemos confrontarlo en Gálatas 5, 17. Tú y yo a menudo pecamos desobedeciendo a Dios y perjudicamos a otras personas. A menudo necesitamos nosotros arrepentirnos, pedir disculpas y pedir perdón. Hay una base bíblica para seguir el ejemplo santo y humilde de Jesús, que busca hacer lo correcto en lugar de simplemente lo que es más fácil para nosotros. Lo correcto incluye tratar a los demás como si deseamos nosotros ser tratados. Tratar a los demás como Jesús nos ha tratado a nosotros. Y tratar a los demás como trataríamos a Jesús. En este video nos vamos a enfocar en nosotros mismos. Recordemos que muchas batallas se pierden por no haber comprendido bien al adversario y quién se pretende combatir. También es crucial entender aquello contra lo que luchamos. Es esencial hacer este esfuerzo antes de que sea demasiado tarde. Cuando solo nos quede lamentarnos por no haberlo hecho antes. Comprender no es disculpar, sino responsabilizarnos con las frustraciones que, justificados o no, explican las decisiones que hemos tomado en la vida, afectándonos a nosotros y a otros. Debemos decidir comprender aquello que solemos despreciar, especialmente cuando nos damos cuenta de que el peor enemigo somos nosotros mismos. Esto no es muestra de debilidad o complicidad, sino de fortaleza. Entender de dónde proviene el desapego o resentimiento hacia los valores cristianos, morales y éticos es crucial para permitir que nuestro Señor Jesús nos ayude a rectificar nuestras situaciones. Indudablemente el verdadero campo de batalla, la psicomaquia o batalla del alma, se libra dentro de nosotros. Aquí enfrentamos conflictos entre nuestros deseos, creencias, valores y emociones. Una lucha interna que refleja la confrontación entre el bien y el mal, entre nuestros impulsos primitivos y los valores morales elevados. En lo más profundo de nuestro ser, el Señor Jesús lucha incansablemente por nuestra salvación, enfrentándose a las influencias de lo que podríamos llamar el anticristo, representaciones internas de nuestras propias tentaciones y vicios. Cada decisión que tomamos y cada desafío que enfrentamos son manifestaciones de esta batalla espiritual, que es una batalla espiritual continua. La psicomaquia o batalla del alma no es solo una lucha personal para superar defectos individuales o pecados. Es también una búsqueda de grandeza moral, donde cada acción y cada pensamiento están alineados con los valores divinos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Nuestra lucha es una lucha personal. Se refleja esta lucha en las enseñanzas del Evangelio de Jesús, lo que el Señor nos enseña sobre el pecado y la redención. Este proceso de transformación constituye un camino continuo de autodescubrimiento, donde la oración y la meditación nos van ayudando a liberarnos de las cadenas que nos atan a nuestros aspectos más oscuros que tenemos, permitiéndonos recibir la luz divina y vivir en armonía con nuestro Señor, con nuestro Dios y con todo nuestro entorno, con todos nuestros semejantes.
En esta vida debemos aprender a renunciar a nuestro yo egoísta, a menudo el verdadero asesino de la vida divina dentro de nosotros mismos. Al seguir la voluntad de Dios y renunciar a nuestra propia voluntad, evitamos caer en el abismo espiritual, viviendo de acuerdo con los principios cristianos que nos liberan y nos transforman. Nuestra vida debería reflejar no solo una conversión auténtica que transforme nuestras acciones cotidianas, sino que también debería mejorar nuestras interacciones con los demás seres humanos que nos rodean, manifestando la gracia de Dios en cada acción a través de nosotros. Al final, estamos llamados a ser verdaderamente nosotros mismos, alineados con la voluntad divina y a actuar con la integridad y propósito en cada aspecto de nuestras vidas. Hoy les compartiré la parábola de la viajera y el espejo. Una historia sobre Yaretsi, una mujer que, al igual que muchos de nosotros, seres humanos, se embarcó en una búsqueda apasionante por descubrir el verdadero sentido de su vida. A través de su historia veremos cómo enfrentar y comprender nuestras propias contradicciones internas. Es crucial para nuestra sanación, es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Esta parábola no solo ilumina la lucha interna entre nuestras aspiraciones y nuestros miedos, sino que también nos muestra el camino hacia la liberación personal, mediante la aceptación de la transformación que nos da el Señor a través de su gracia santificante. Acompáñame mientras descubrimos juntos los reflejos de Yaretsi y quizás aprendamos a ver más claramente nuestros propios espejos. En una pequeña aldea vivía una viajera llamada Yaretsi, quien, en su búsqueda de la verdadera paz y el sentido de su vida, viajaba por muchas partes del mundo. Un día, mientras caminaba por un sendero en el monte, encontró un espejo. Con curiosidad lo tomó en sus manos y al mirarse en el espejo, no solo vio su reflejo, sino que también se vio a sí misma en diferentes etapas de su vida. Cada reflejo mostraba distintas versiones de ella. Confundida y curiosa, Yaretsi tocó el espejo y, al hacerlo, cada versión de sí misma comenzó a hablarle. Cada una le contó historias de cómo sus miedos, deseos y orgullos la habían llevado a tomar decisiones que la alejaban de la paz y la armonía que tanto buscaba. El reflejo alegre le habló de los momentos en que dejó pasar la felicidad por perseguir vanidades. El triste, de las oportunidades de amor que ignoró por miedo. El colérico, de las relaciones que destruyó por su ira. Y el amoroso, de los breves instantes en que permitió que su corazón se abriera a otra persona. Tocó el espejo y apareció una versión de ella que mostraba sus aspectos emocionales y aspectos de su personalidad, como miedos, deseos, secretos, alegrías, ira y amor. Lo volvió a tocar de nuevo, y entonces apareció otra versión, enseñaba sus facetas ocultas del carácter de Yaretsi que normalmente ella no quería reconocer o admitir, y que preferimos ignorar y mantener ocultos. Al tocarlo otra vez, aparecieron los momentos que mostraban cómo sus decisiones pasadas habían moldeado quién es ella verdaderamente, y cómo todo eso la había moldeado a través de las consecuencias de sus acciones, tanto positivas como negativas. Lo tocó una vez más, y empezó a mostrar sus potenciales no realizados y lo que podría haber sido si hubiera tomado esas decisiones. Una parte importante que mostraron estas imágenes que hubiera pasado si hubiera vivido como sierva obediente del Señor Jesús, reflejando la lucha interna de Yaretsi entre sus aspiraciones en la vida y la voluntad de Dios. Al tocar de nuevo el espejo,
Pudo observar los momentos de su vida en donde estaba en paz y los momentos en donde estuvo ausente, mostrando los momentos de turbulencia interna en la vida de Yaretsi y cómo manejó esos momentos enfrentando las situaciones, y mostró el potencial que hubiera alcanzado si hubiera buscado la compañía del Señor Jesús para buscar un crecimiento personal y cambiar. El espejo también mostró todas las influencias externas que Yaretsi había recibido hasta ese momento en su vida, y también pudo observar las expectativas de otras personas en su vida que habían distorsionado y moldeado su propia percepción, mostrando imágenes formadas tanto por influencias internas como externas. El espejo había sido un instrumento de reflexión profunda y un llamado a buscar la transformación personal a través de la ayuda de nuestro Señor y Salvador. El espejo incitó a Yaretsi a examinar su vida para ver quién verdaderamente era ella, y hacer cambios necesarios y buscar un camino más alineado con los valores y creencias espirituales que encontramos en la Biblia. El espejo fue un catalizador para el autodescubrimiento y transformación espiritual de Yaretsi, permitiéndole ver y enfrentar las múltiples facetas de su ser e inspirándola a emprender un viaje de crecimiento personal y espiritual. Después de escuchar a cada uno de sus reflejos, Yaretsi se dio cuenta que su mayor enemigo no eran las circunstancias externas nomás, ni la mala suerte, ni tampoco un castigo de Dios, sino que ella misma. Fueron más que nada situaciones internas como las decisiones que ella ha tomado en su vida, las influencias de las personas importantes en su vida y las emociones que permitían que la controlaran. ¿Cuántas luces de otras personas has apagado para que la tuya brillara más, con más intensidad? ¿Cuántos sueños alcanzaste lastimando a otras personas? Cada reflejo revela un aspecto de su propia persona que, sin darse cuenta, había alimentado ella misma en diferentes momentos de su vida. Yaretsi se dio cuenta de que rara vez ella consultaba al Señor Espíritu Santo para obtener su opinión y consejo antes de tomar decisiones, especialmente a través de las Sagradas Escrituras, las cuales desconocía en gran medida. Las evidencias en la parábola muestran su desconocimiento de sí misma y de lo que realmente llena su espíritu. Su ego, que buscaba incansablemente, no comprendía lo que verdaderamente sacía el alma. Era palpable su falta de conocimiento espiritual y también su ignorancia sobre la importancia de la presencia del Señor Jesús en su vida. No se respetaba a sí misma como criatura del Señor. Prefería imponer la razón antes que abrir su corazón. El orgullo, que crea la mayor de las instancias, ocultaba sus palabras, detenía los perdones, fingía enojos y ensuciaba las promesas esenciales de la vida. Aunque Yaretsi había recorrido muchos caminos y dado muchos pasos, pocos fueron en verdadera compañía del Señor Jesús. Con las revelaciones del espejo, Yaretsi comprendió que la batalla por la paz interior
era contra sus propias tendencias y hábitos. Decidió entonces empezar el trabajo más difícil y más importante, el de transformarse a sí misma a través y con la ayuda del Señor Jesús. Comenzó a practicar la paciencia y a cultivar la gratitud y a aprender a gestionar sus emociones, permitiendo así que la versión amorosa de sí misma prevaleciera más a menudo. Como Yaretsi, cada uno de nosotros enfrenta sus propios reflejos diariamente y nuestras decisiones internas dan forma a nuestras vidas externas. La verdadera transformación comienza al aceptar esta realidad y a trabajar para superar nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Esta batalla no es solo una lucha por la autoaceptación, sino también un proceso de liberación y sanación. Con la ayuda del Señor Jesús podemos superar las experiencias negativas de la vida para convertirnos en todo lo que Dios desea que nosotros seamos. Abordar nuestros sentimientos negativos y nuestra falta de madurez e integridad son pasos cruciales para una verdadera liberación y sanación. A través de la oración, la reflexión y el arrepentimiento sincero, permitimos que Cristo nos vaya transformando y guiando hacia una verdadera libertad interior, liberándonos de las ataduras que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial espiritual y personal. Tal vez estás en un punto de tu vida donde deseas hacer un cambio significativo. En lo profundo de tu ser podrías darte cuenta de que hay decisiones que debes tomar. Quizás en tu vida algunas decisiones fueron tomadas por ti, pero el Señor Jesús extiende una invitación hoy para aceptar que no puedes cambiar el pasado, lo que te ha sucedido, y con su ayuda comenzar a crear lo que viene a continuación en tu vida. Recuerda, decir sí a algo implica no a otra cosa y viceversa. Decirle sí a nuestro Señor Jesús es decirle no al mal. Decirle no al Señor, en cambio, nos deja vulnerables ante las influencias negativas. Desde tu perspectiva, enfrentarte a lo desconocido puede resultar intimidante. Sin embargo, recuerda que lo mejor que podemos hacer es contar con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Si estás listo o lista para cambiar tu vida, está perfectamente bien tomar la decisión de elegir de nuevo con el apoyo de nuestro Señor Jesús. Deja a un lado a las personas o cosas que no te aportan positivamente y sobre las cuales no tienes control de cambiar. Está bien aspirar a algo diferente para ti y regresar al estrecho camino de salvación que nos ofrece el Señor Jesús. Enfrentamos el desafío de luchar contra nuestro peor enemigo interno y alinear nuestras acciones con la voluntad divina, transformando cada acto y pensamiento en manifestaciones de fe y amor genuinos. Al dominar nuestro ego y depender profundamente de Dios, encontramos paz verdadera y propósito en la vida. Estamos llamados a reflejar a Cristo en todo, no buscando la perfección inmediata, sino avanzando constantemente hacia su semejanza mediante el servicio y la entrega. El arrepentimiento sincero nos libera de hábitos destructivos y nos permite experimentar una renovación profunda bajo la gracia de Dios. Cada día debemos esforzarnos por vivir más como Cristo, permitiendo que su Espíritu nos transforme y mostrando al mundo el poder de su gracia. Ser doulos de Cristo es liberarnos de las ataduras del pecado, aceptando su yugo ligero
y comprometiéndonos a vivir para Dios y para los demás. Señor Jesús, nuestro sanador y liberador, te pedimos que nos guíes en el camino hacia la sanación y la liberación. Ayúdanos a superar los sentimientos negativos y las barreras que nos impiden alcanzar nuestro pleno potencial como tus hijos. Concédenos la gracia de la integridad y la madurez para recibir tu sanación en todas las áreas de nuestra vida. Inspíranos a vivir cada día con un corazón renovado, reflejando tu amor y misericordia, y a ser fieles servidores y discípulos, comprometidos con nuestra transformación y con ser agentes de cambio y sanación en el mundo. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén.